están? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Sean bienvenidos, hermanos, una vez más a su espacio, a Cristianismo Profundo. Welcome. Nosotros muy contentos, hermanos, de estar una vez más, de tener la oportunidad, un jueves más, de compartir, de estudiar la palabra junto con ustedes allá en casita. Un tema que, como ya es casi costumbre, dejamos en pausa la semana pasada. Sí, y creo que va a volver a pasar yo. Va a volver a pasar. Porque tenemos, gracias a Dios, bastante apoyo de la palabra y más nuestros comentarios, que valga sea de edificación para ustedes, pero pues, sobre todo la palabra, y pues no queremos correr. Sí, no, vale más ir pasito a pasito. Sí. Estamos, hermanos, les recuerdo, estamos estudiando ya evangelismo, el nombre de la lección es Evangelismo y Misiones Mundiales. Uh-huh. Y estamos estudiando el subtema que se llama Cada creyente, un ministro. Así es. Este fue el subtema que la semana pasada dejamos en pausa, y vamos a despausar en esta tarde. Muy bien. Vamos a encomendarnos en las manos del Señor, hermanos, no sin antes hacerles ya la acostumbrada recomendación de que se aliste con su Biblia y con lo que necesite para hacer apuntes. Y pues ahora sí, antes de comenzar, pues vamos a pedirle al pastor Moy si nos guía en oración. Vamos a orar en esta tarde. Dios, te damos gracias por la oportunidad de poder estar en este espacio, en este lugar, Señor, y poder meditar, Señor, en tu palabra y en estos temas, en estas preguntas, Señor, que sin duda alguna causan inquietud, Señor, en nuestra vida como cristianos, Señor, y que también nos ayudan, Señor, a perfeccionarnos, a madurar, Señor, a crecer, Señor, y a alcanzar, Señor, esa santificación que te espera de nosotros, Señor. Te pedimos, Dios, en esta tarde que nos ayude, Señor, que nuestros 5 sentidos estén enfocados, Señor, en esta tarde, en aprender, en meditar, en estudiar, Señor. Y te pedimos, Dios, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que nos están mirando, Señor, en esta tarde. No permita, Señor, que haya distracciones, Señor, sino que al contrario podamos enfocarnos en esta tarde, en meditar, Señor, en tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos bendigas, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios, hermanos. Pues recordemos, hermanos, Mateo capítulo 28, el versículo 19, mandato del Señor Jesús que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Con ese mandato, hermanos, entramos, como bien decía aquí el pastor Yoba, al subtema Cada creyente es un ministro. Y la semana pasada, usando 2 Corintios capítulo 5, aprendimos del ministerio que se le ha dado a cada creyente, y ahí aprendimos que es un mensaje de reconciliación. Es decir, tenemos que decirle a todo el mundo que pueden reconciliarse con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entramos ahora a otro tópico con este subtema, el cada creyente un ministro, pero aquí tenemos entonces otro tema que debemos tratar como ministros del Evangelio de Jesucristo. ¿Ok, pues? Así es. La semana pasada nos quedamos en esta pregunta. La siguiente pregunta, que es la número 4 de esta nueva lección que estamos viendo, es: ¿qué es un embajador? Bueno, hermanos, y la respuesta es que un embajador es el representante de un determinado país ante otro, ante una organización internacional. En el lenguaje común, el término se aplica al representante ubicado en la capital de un país extranjero. Ajá. También, hermanos, el embajador es portavoz de su presidente o rey en un país extranjero, como ya bien lo mencioné hace ratito. Su trabajo es proteger los intereses de su tierra en el país receptor y actuar como intermediarios, durante las negociaciones. A un embajador se le trata con respeto, porque a pesar de ser extranjero en tierra extranjera, representa a su rey. No sé si quieran mencionar algo. Bueno, estamos hablando básicamente de la definición, Sí. ¿verdad?
Y simplemente eso es. Aunque también últimamente se ha visto que cuando los países están en conflicto, por ejemplo, México tiene un embajador en Estados Unidos. Sí. Si pasa algún problema en Estados Unidos y hay mexicanos allá, su primer recurso es correr a la embajada. Y el embajador mexicano tiene la responsabilidad de proteger a sus compatriotas en país extranjero. Cada embajada de un país en otro país representa al territorio donde está asentado un embajador. Entonces, básicamente, esa es la definición de embajador. Y el apóstol Pablo usó esta posición y esta definición para hablar del ministerio también. ¿Tienes algo que mencionar? Iba nada más, investigué el significado, aparte del significado, cuál es el papel de un embajador. Y llama mucho mi atención porque dice, en el ámbito de relaciones internacionales, los embajadores desempeñan un papel fundamental al ser representantes de sus países en naciones extranjeras, como mencionaba el pastor, pero dice también promocionar el diálogo, fomentar el intercambio comercial y cultural y reforzar las relaciones entre países. Sí. Y algo que también podemos mencionar es que en la Biblia, hermanos, encontramos o se mencionan mucho esta función de embajadores. Por ejemplo, en el libro de los Reyes se encuentran muchísimos ejemplos de embajadores enviados por el rey para hablar en su nombre con otros reyes. Exacto. Ya sea para hacer la paz o para declarar la guerra. Y en el Éxodo también podemos encontrar el primer, no sé si de los primeros o tal vez el primer caso de un hombre fungiendo como embajador de Dios, y es el caso de Moisés. Dios llamó a Moisés en el monte Horeb y le encomendó la tarea de volver a Egipto para liberar al pueblo de la esclavitud, hablando en su nombre. En Éxodo 7:1 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y vemos aquí, si no es de los primeros, tal vez es el primero, pastor. Tal vez es el primero. Fungiendo como embajador de Dios ante el Faraón. Definitivamente. Y es un muy buen ejemplo, porque está claro la comisión a la que Dios le está enviando y al pueblo que tenía que liberar, al pueblo de Dios. Es la función del embajador. Muy bueno. Muy bien, muy bien. Entonces ahora vamos a ver esa definición desde el punto de vista ministerial, porque recuerden, hermanos, que cada creyente es un ministro. Y entendiendo esto, hermanos, de que cada creyente es un embajador, ¿qué significa para nosotros entonces ser un embajador de Cristo? Bueno, la respuesta la encontramos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, que dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La versión traducción al lenguaje actual dice de esta manera, Cristo nos envió para que hablemos de parte suya, y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso de parte de Cristo les pedimos, hagan las paces con Dios. Como mencionábamos en el aspecto político, pues un embajador es el que interactúa entre el gobierno que están teniendo problemas con los paisanos. Entonces nosotros somos quienes somos los intermediarios entre las personas que no conocen a Cristo y Cristo. Es decir, nosotros traemos las buenas nuevas, que es como lo decíamos al principio en el versículo que leía el pastor como introducción. Pues nosotros somos los embajadores que le llevamos las buenas nuevas a las personas para decirles, reconcíliense con Dios. Es lo mejor que ustedes pueden hacer. Y también dijimos, hermanos, que para ser un embajador es necesario representar a alguien en tierra extranjera. Nosotros, cada creyente nacido de nuevo, somos extranjeros, pues ya no pertenecemos al mundo, sino que pertenecemos al reino de Dios. Y Jesucristo mismo nos envía al mundo como sus embajadores, como sus representantes.
Por eso Jesucristo mismo dice en Juan 17, 14 al 18, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y una vez más repite el Señor, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Somos representantes de nuestro Señor. Y también recordar, una vez más, enfatizar en esto, de que un embajador no habla por sí mismo, no transmite una idea propia o un mensaje propio, sino que habla en representación de quien lo envía y transmite el mensaje de quien lo comisionó. En nuestro caso tenemos un mensaje de buenas nuevas que dar. ¿Qué es lo que nos enseña la Gran Comisión? Ir por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Ahí está el mensaje de buenas nuevas, número 1. Pero también más adelante dice el Señor Jesús, enséñenles a guardar todas las cosas que les he mandado. Así es. Entonces hay un mensaje completo aquí. Y en otras palabras, hermanos, las palabras del apóstol Pablo a los Corintios se asemejan a un comisionado por Cristo ante el mundo en el que vivimos. Es decir, es un portavoz de Dios. Y Dios ruega por medio de él. Este parece ser un lenguaje extraño y no fácil de digerir, hermanos. Generalmente no pensamos en un embajador como rogando. No pensamos de esa manera. Pero esta es, hermanos, precisamente lo glorioso del Evangelio. Que con él, con el Evangelio, Dios está realmente rogando y suplicándole a los hombres y a las mujeres que se reconcilien con él. Y la manera en la que Dios está hablando a toda la humanidad de que se reconcilien con Dios es con todo aquel que ha reconocido a Jesucristo como su Salvador, se ha convertido en su discípulo y obviamente se está convirtiendo en un ministro del Evangelio de Jesucristo con un mensaje de reconciliación. ¿Quién lleva el mensaje? El embajador. Todos nos podemos convertir en embajadores del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros que creemos al Evangelio. Amén. ¿Ok? Muy bien. Seguimos adelante. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo van a saber las otras personas que somos seguidores de Jesucristo? Este está bueno, Joa. Este está bueno. Este está bueno. Juan capítulo 13, versículo 35, hermanos, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Otro punto, hermano, que podemos tocar acerca de ser embajadores es otra vez, un embajador representa a su rey. Es por eso que normalmente los embajadores traían vestiduras reales. Cuando eran comisionados a llevar un mensaje, no traían su ropa del diario, no traían la ropa con la que salían al campo a trabajar, sino que traían vestiduras reales, porque aún sus ropas los identificaban como enviados del rey. Nosotros como representantes de Cristo, hermanos, tenemos que vestirnos de Cristo. Y eso no significa, obviamente, que vamos a andar por todos lados caminando con túnica y sandalias, ¿no? No se trata de vestir ese tipo de ropas. Pero sí podemos vestirnos del carácter de Cristo, de manera que nos identifiquen con Él. Romanos 13, versículos 13 al 14 dice, hermanos, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces tenemos que vestirnos del carácter de Cristo, hermanos, para que nos identifiquen con nuestro Señor. No se olvide lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, que dice,
el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Estamos, hermanos, contestando una gran pregunta aquí. ¿Cómo van a saber las otras personas que somos seguidores de Jesucristo? Pues, como explica bien Yoba, vistiéndonos del Señor Jesús. ¿Con cuál característica principal? Pues la del amor. Y dice aquí, si tuvierais amor los unos con los otros. Amados hermanos, este es el mejor testimonio que podemos dar ante los incrédulos. Desgraciadamente, hermanos, nuestra falta de crecimiento, nuestra falta de madurez, muchas veces nos lleva a ofendernos cuando somos exhortados en alguna situación que, válgame la redundancia, amerita la exhortación. Sí. Y aunque la exhortación venga con amor, nosotros muchas veces no la aceptamos y tomamos actitudes y reacciones hacia esa persona que está haciendo la labor del embajador y llamándonos la atención, y nos enemistamos y dejamos de lado este mandamiento que nos da el Señor en San Juan capítulo 13 versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, si nos vestimos del Señor Jesús. Entonces, ese es el mejor testimonio, hermanos, que podemos dar ante la gente que no ha tenido un encuentro con Cristo Jesús. Sí, el domingo, hermanos, como testimonio, una hermana de la iglesia se paró y precisamente estaba diciendo que en amor fue y exhortó a un hermano, a un conocido, no sé quién, pero lo exhortó en amor. Pensando precisamente que la palabra de Dios dice, exhórtense los unos a los otros. Claro. Entonces ella dijo, en obediencia a mi Señor, dice, yo sabía que tal vez me iba a buscar o iba a tener problemas con la persona por exhortarlo. Dice, pero mi Señor me manda que lo haga y yo lo hice y lo hice en amor. Y daba testimonio de que sí, efectivamente la otra persona sí lo tomó de mala manera. Okay. Pero ella fue fiel a su Señor, ella aplicó la palabra de Dios y sobre todo lo hizo, como dice aquí el pasaje, lo hizo en amor. Y recordando, como decía el pastor, del significado, de la importancia que tiene el amor en sí, pues tenemos 1 Corintios, ¿no? Capítulo 13, que nos habla del significado del amor. Y pues llega a decir, no, si diera a los pobres y hiciera esto, pero no tengo amor, de nada me sirve. O sea, podemos hacer las cosas, como dice el pastor, aparentar ser cristianos y dar un buen mensaje, pero si no tengo amor, si no demostramos el amor, pues de nada nos sirve. De nada sirve. Y entonces no hacemos bien la labor del embajador y nos quedamos muy limitados para obedecer al Señor en misiones y evangelismo. Claro. Nos quedamos limitados. Yo pienso que ahí empieza lo que es el evangelismo, ¿no? En amar a la gente, porque obviamente si alguno de nosotros se nos acerca el pastor, oye, ve y habla de los borrachitos de allá del centro, pues mucha gente, no, ¿cómo, pastor? Pues si huelen a orines, ¿cómo me lo va a acercar a una persona así? Desde ahí empieza el amor. Sí, claro que sí, pastor, y si me piden un abrazo, pues se los voy a dar, ¿no? Sí. Sí, pero la Biblia sigue hablando más de eso todavía. ¿Ok? Y la siguiente pregunta dice, hermanos, ¿cuál era la actitud de Pablo acerca de compartir el evangelio con los no cristianos? Era meterlos a la cárcel. Dice que los arrastraba de las greñas. Bueno, eso fue antes de convertirse, es cierto, pero después cambió. Sí, aquí la respuesta la encontramos en el libro de Romanos capítulo 1, versículos 14 al 16, que dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Y quién más que el apóstol Pablo para dar un mensaje acerca de la salvación, ¿no? Como mencionaba el pastor, de dónde lo sacó Dios, el encuentro que tuvo con Jesucristo personal y en quién se convirtió. Y por eso daba este mensaje con autoridad, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego. Ajá. Entonces, ¿cuál era la actitud de Pablo acerca de compartir el evangelio con los no cristianos? Pues a todos, a todos. Aquí menciona claramente a griegos, a no griegos, a sabios, a no sabios. Yo estoy presto para anunciar el evangelio incluso a los de Roma. Estaba muy lejos de Roma, pero estoy listo para presentarles el evangelio, y vaya que casi le cuesta la vida por cumplir con este deseo de ir a ellos y compartir el evangelio. Y pone, hermanos, aquí un versículo que se ha convertido en una bandera del cristiano en todo momento, hermanos, y debería de ser nuestra bandera también en todo momento. El apóstol Pablo dijo aquí: no me avergüenzo del evangelio, porque precisamente, hermanos, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Obviamente, primero al pueblo de Dios, a quien fue enviado parte de los discípulos, a los judíos, pero Pablo también se agarró a los gentiles y dice: yo voy a los griegos también, y estaba listo para convertir el evangelio con toda persona que tuviera la oportunidad. Y vaya, yo amo, y que vale la pena resaltar aquí que estamos hablando de un hombre que cierto es que cuando estuvo libre tuvo la oportunidad de compartir persona a persona y en público, pero mucho de su trabajo evangelístico fue por sus escritos, fue por cartas. Y muchas veces dijo el apóstol Pablo: aunque yo estoy en cadenas, pero ni mi voz ni mi pluma están en cadenas. Y siempre las usó para cumplir fielmente como ministro del Señor con ese mensaje de reconciliación a todo el mundo. Y algo que nos da esperanza es entender que los gentiles, tanto los judíos como los gentiles, son parte de recibir estas buenas nuevas. Nadie queda exento de esto, ¿no? Todos pueden escuchar y responder al evangelio. Por eso es que estamos diciendo en esta clase, Jehová, cada creyente, ustedes que nos está escuchando, cada creyente es un ministro. Sí. A veces nosotros nos equivocamos en los títulos y pensamos que ministro nada más es el que se sube en el púlpito con una corbata y un traje y una Biblia bonita. No, cada persona. Ya usan guayaberas. Bueno, ¿estás hablando de mí? Porque sí, efectivamente. No, hermanos, todos nosotros tenemos la oportunidad, como dice Jehová, de dar precisamente ese mensaje, y la gente está lista para escuchar. Sí. Gracias a Dios. Bueno, seguimos, todavía tenemos algo más aquí en esta. Sí, la siguiente pregunta dice: Pablo, citando al profeta Joel en el Antiguo Testamento, prometió: todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto en Romanos 10:13. Pero, ¿qué tiene que pasar para que la gente invoque el nombre del Señor? Y la respuesta, hermanos, está en Romanos 10, versículos 14 y 15, que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y habla de la importancia de obedecer la comisión que nos dejó el Señor Jesucristo de ir nosotros los creyentes y hacer discípulos a todas las naciones. Porque hay gente que nunca ha escuchado el evangelio. Yo creo que ahora es difícil, ¿no? Que haya gente que no haya escuchado el evangelio. Jehová, ese es precisamente el gran peligro en el que está y el gran problema en el que está la iglesia. Creo que tú estás hablando de una obviedad. Sí. Pero no es así. Ajá. Lo obvio, o más bien la seguridad de las misiones, nos enseña que la gente que está en lugares remotos de la civilización, donde todavía no hay luz, donde todavía no hay agua, donde no les llega
el servicio de la internet para usar las redes sociales, etcétera. Hay lugares así donde no han escuchado el Evangelio de Jesús. Eso es obvio. Y se cree que así como va avanzando la ciencia y precisamente este servicio se va ampliando cada vez más en todo el mundo, pues en algún momento se cree que va a llegar precisamente a todos estos lugares. Sí. Eso nos hace descuidarnos, Joa, de la situación en la ciudad. Sí. Porque hay personas que nos rechazan en la ciudad por practicar X religión y realmente no han escuchado el Evangelio. No lo han escuchado. Claro. Simplemente se te identifican como cristiano, tú les empiezan a hablar y te tachan. Y ya cerraron la puerta para que tú les prediques. Entonces, y eso sucede en la ciudad. De tal manera que cuando en algún momento el Espíritu Santo los tiene listos para escuchar el Evangelio y te escuchan, dicen, esto es lo que estaba rechazando por tanto tiempo. Esto es lo que estaba rechazando. Y eso sucede en las ciudades. Hay personas cerca de usted, hermano, vecinos, compañeros de trabajo, a la persona que le compra, a la persona que le vende, con la que, familiares con los que tiene contacto así, que no han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Por eso no tenemos que dar por asentado que ya todos lo escucharon. No, hay personas que lo han rechazado tanto que ni siquiera lo han escuchado. Sí. Están rechazando algo que no conocen. Y eso ha venido a convertirse en un gran problema en el cumplir con la gran comisión, aún en las metrópolis, en las grandes ciudades donde vivimos. Sí, y a Dios, como dice el pasaje, no recuerdo exactamente la cita, pero dice que a Dios le ha placido que convertía a la gente a través de la locura de la predicación, no es la única. Sí, por eso me encanta este versículo, estos versículos que leímos aquí de Romanos 10, 14, sí. Porque el apóstol Pablo lo presenta como una pregunta a la cual tenemos que responder, ¿verdad? Aquí le escribió a los romanos hablando de, primero cita el 10:13, donde dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, haciendo eco de el libro del profeta Joel. Pero después comienza preguntando el apóstol Pablo, ¿cómo pues invocarán en aquel en el que no han creído? Tienen que creer en Jesucristo. Sí. Y luego dice, bueno, ¿y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Alguien tiene que hablarle a la gente de Jesucristo y el poder del Evangelio para salvación, como leímos en 1:16 de Romanos. Y donde más nos debe pegar a todos, hermanos, es en esta tercera pregunta del versículo 14. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Claro. Tiene que haber alguien que les predique. ¿Qué les tiene que predicar? El Evangelio. Ese es el punto principal. Y luego involucra a la iglesia. En el versículo 15, la primera pregunta. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La iglesia tiene que enviar a los cristianos fieles a compartir el Evangelio con otras personas. Así es. Pero, ¿cómo respondemos a todas estas preguntas? ¿Qué decimos a todas estas preguntas? Entendiendo, hermanos, nuestro tema. Cada creyente, un ministro del Evangelio. Como vimos en cuanto empezamos este tema, con un mensaje de reconciliación basado en el Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvación a todo el mundo que lo escuchare. Amén. Ahora, si alguien quiere la referencia, 1 Corintios 1:21 es el versículo que dijo el pastor Joa. de que la gente es salva por la locura del Evangelio. Ajá. De la predicación. La locura de la predicación. Y ahora, hermanos, tenemos un plus aquí que nos bendice a todos nosotros. Y, hermano, póngase este versículo sobre usted. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Eso ya es un plus para nosotros, ¿no? Sí. Es una bendición. También echar mano de lo que el Señor dijo por medio del profeta Isaías cuando citó estas palabras. Y el apóstol Pablo echa mano de ellas aquí para animarnos, hermanos, animarnos. Todos nosotros somos y tenemos la oportunidad de convertirnos en ministros del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo es, yo? Pues me encanta esto, pastor, y
hace unos años tuvimos la experiencia de como estudiantes bíblicos salir por las calles, casa por casa y predicar el evangelio. Y la realidad, hermanos, es que no toda la gente o la mayoría de la gente no le interesa escucharlo. Son duros, incluso nos tocó ver cómo la gente corría, se escondía con tal de no tener este tiempo o de hablar con nosotros. Pero también, hermanos, sí tuvimos la dicha de que algunas personas se interesaron, nos escucharon y le entregaron su vida al Señor. Y por experiencia personal, es una emoción y una sensación increíble cuando una persona le entrega su vida a Cristo. Es el resultado de aplicar. De hacer eso. Sí, claro. Sí, ¿cómo es? A mí se me hace interesante este tema porque pues yo creo que es la excusa de muchos cristianos, ¿no? No es mi trabajo. Yo porque lo tengo que hacer si es el trabajo del pastor, es el trabajo de los evangelistas. Y pues en estas lecciones hemos visto muy claramente que no. Cada uno de nosotros que creemos en Jesucristo, que hemos sido salvos, que decimos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, pues somos ministros para compartírselo a otros y cuanto más a los que nos rodean en casa. Eso es lo que tenemos que queremos hacer énfasis en este momento, hermanos. Cada creyente es un ministro. Así es. Entonces estábamos diciendo, no espere un nombramiento, hermanos, para estar en el púlpito y con una Biblia bonita y nada más detrás del púlpito. No, cada que tengamos la oportunidad, abramos nuestra boca para hablar del poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por causas de tiempo, hermanos, aquí hacemos otra pausa y si el Señor nos presta la vida y la salud, la próxima semana continuaremos con este tema. Cada creyente es un ministro. Vamos a orar, hermanos. Te agradecemos, Dios Todopoderoso, la bendición de abrir tu palabra y de dialogar acerca de esta increíble y maravillosa responsabilidad que has puesto sobre cada persona que ha reconocido el Evangelio de Jesucristo. Sabemos, Señor, que somos llamados no solo para estar ocupando una silla o un espacio en una banca en el templo. Hemos sido llamados para proclamar el mensaje de Jesucristo para la honra y la gloria de Dios. Te agradecemos, Dios Todopoderoso, la bendición de tener tu palabra y abrir tu palabra, Señor, para comentarla y dejar este mensaje en nuestras vidas y en las vidas de todos nuestros hermanos que nos están escuchando. Si hemos tenido un encuentro con Cristo, que aprovechemos la oportunidad de compartir con otros el mensaje de salvación por medio del Evangelio. Gracias, Padre, por la bendición de este tiempo y gracias por la bendición de platicar y explicar acerca de tu santa y bendita palabra. Lo agradecemos con todo nuestro corazón en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo que la paz de Dios esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga. Quitaste toda mi maldad, me has dado salvación, sanidad y perdón. Cristo, tú me has dado libertad, quitaste toda mi maldad, me has dado salvación.